Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas. El gobierno nacional se prepara para una campaña de concienciación sin la vigencia del estado de excepción. El decreto que regula la libre movilización en el país vence la segunda semana de septiembre. Aquí empezamos. Se trata del mayor reto para la sociedad ecuatoriana en medio de esta pandemia, conservar las medidas de seguridad evitando exposiciones innecesarias por voluntad propia. A partir del 12 de septiembre, las restricciones de movilidad como el toque de queda y la prohibición de reuniones quedarían sin fundamento legal. La Constitución del Ecuador no permite otra ampliación del estado de excepción. Ya no va a existir un compañero policía, militar o un miembro de algún municipio del país que le diga usted tiene que ir a la casa a partir de las 7 de la noche y no puede salir hasta las 5 de la mañana. Ya somos nosotros los que nos debemos regular. El artículo 165 de la Constitución establece que con el estado de excepción el presidente puede suspender o limitar la libertad de tránsito, la libertad de asociación y reunión, también el disponer el cierre o la habilitación de puertos, aeropuertos y pasos fronterizos. Sin este decreto, el único camino para evitar un mayor número de contagios será la conciencia ciudadana, de la mano de algunas acciones por la vía ordinaria. Aquí va a tener un papel preponderante los GATS, porque ellos tienen competencias sobre el tema de espacio público, el buen uso del espacio público, el tema de la restricción de movilidad de vehículos. Adicional a ello, a partir del 1 de septiembre, el gobierno retomará las medidas que se aplican en cada uno de los semáforos sin excepción, es decir, las restricciones específicas como la prohibición de venta de bebidas alcohólicas quedarían sin validez. Según el director general del ECU 911, Juan Zapata, estas regulaciones rindieron frutos, pues la reducción en las inconductas ciudadanas fue notable. Tuvimos reducciones en aglomeraciones del 32%, fiestas clandestinas del 50%, escándalos del 17%, libadores del 1% y toques de queda del 60%. Este miércoles el gobierno realizará el lanzamiento de la campaña Yo Me Cuido, para que la ciudadanía tome conciencia y a través de su propio comportamiento evite un mayor número de contagios. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. El Cabildo de Guayaquil no cobrará el permiso de funcionamiento a los locales comerciales y ofrece una reducción del 50% a toda nueva industria o ampliación en todas las tasas que cobra el municipio. Las medidas se toman para reactivar la economía tras la pandemia. Fue la tercera reunión de la mesa técnica encargada de la reactivación de la economía en la ciudad y de ahí salieron nuevos anuncios. El primero, en Guayaquil, durante todo el 2021, no se cobrará la tasa de habilitación o permiso de funcionamiento a ningún comercio o industria. Así, por ejemplo, un gimnasio que este año canceló $700 para poder funcionar, el próximo no deberá pagar nada. Y otra medida, toda empresa nueva que decida abrir en Guayaquil o negocio que se amplíe, tendrá una rebaja del 50% durante los próximos 10 años en todas las tasas que cobra el municipio. Les pongo como ejemplo, no pagarán la mitad en tasa de habilitación, patentes, el 1.5 por mil y los impuestos prediales. El lunes pasado, el Cabildo anunció también la suspensión del cobro de las tasas de turismo y pernoctación para ayudar a que el sector turístico se levante. Exoneraciones y descuentos que implican un impacto al presupuesto del municipio cercano a los $11 millones. Vamos a trabajar respecto de los nuevos proyectos en empresas existentes, cómo va a funcionar esa exoneración que es importante, ya nos ha dicho 10 años. Y estamos también muy activos en la parte de tramitología. Se adelantó también que para la construcción, otro de los sectores afectados por la pandemia, habrá beneficios y exoneraciones. Estos serán anunciados la próxima semana. La construcción es un generador de empleo porque moviliza al resto de industrias, moviliza al comercio y además utiliza mano de obra no necesariamente calificada, por lo tanto multiplica el empleo. Guayaquil se mantiene desde el 20 de mayo pasado en semáforo sanitario color amarillo. Joana Ramos, 24 horas. 21 playas de Santa Elena y La Libertad se reabrieron a los turistas. Autoridades de Salinas no se acogieron a la medida por el incremento de casos de COVID-19. En otros balnearios, como General Villamil Playa, se espera el pronunciamiento del COE cantonal.
A esta, la playa de San Pablo en Santa Elena, y a la de Montañita. Desde este martes ya pueden llegar los bañistas. Hemos venido a disfrutar ya que es todo este tiempo de encierro que hemos tenido, porque tampoco nos podemos aislar. Son 2 de los 20 balnearios que en esta localidad se reaperturaron. Y por eso muy temprano los controles empezaron. Estamos municipios, bomberos, Policía Nacional. Es que el acceso a ambas playas, como la de Vallenita, Punta Blanca, Capáez, La Rinconada, Las Núñez, Monteverde, Palmar, Puerto Chandú y Valdivia, que son otras de las más concurridas, es limitado. Será entre 8 y 6 de la tarde. Además, hay protocolos preestablecidos que se tienen que aplicar, como la distancia entre carpas y parasoles. 6 personas por carpa, cada 2 metros, igual para los parasoles, la presencia de 2 personas. Si bien se espera recibir entre 15.000 y 17.000 visitantes, se buscará mantener la distancia. Para garantizar el cumplimiento, solo en Santa Elena hay 300 delegados. Si el turista se siente seguro, van a seguir viniendo. Ahora estamos deseosos esperándolos. En los restaurantes que semanas atrás ya se reactivaron, también las medidas de bioseguridad se reforzaron. Pues lo que se quiere es poder aprovechar la temporada actual. Recibir a los turistas de la sierra. En Allangue todos tienen muchas expectativas. Allangue siempre ha sido 100% turístico, en la economía decayó, pero estamos convencidos de que nuestra reactivación. En La Libertad este martes solo se reabrió la playa del Malecón. Allí de 9 de la mañana a 5:30 de la tarde podrán ir los turistas a bañarse. Y por supuesto que ya lo extrañábamos. Los balnearios que no se reaperturaron son los de Salinas. Las autoridades consideraron imprudente la medida en vista de que ha habido un incremento de casos COVID-19 confirmados. Lo dejaron para la primera semana de septiembre, aunque tampoco lo aseguraron. En general, Villamil Playas, provincia del Guayas, luego del simulacro de reapertura que el fin de semana se llevó a cabo, se esperaba un pronunciamiento municipal que hasta el cierre de este reportaje no fue dado. Y en Maraví, algunos balnearios esta semana también volverán a recibir a los turistas. San Mateo, Murciélago y la playa de Tarqui en Manta lo harán el sábado. En Sucre, en cambio, la reapertura será el jueves. En San Vicente, el lunes 31 de agosto tentativamente. Puerto López depende de la siguiente reunión del COE y la playa de Crucita en Puerto Viejo de los resultados de un estudio sobre cómo avanzó el coronavirus en el cantón. Luisa María Heredia, 24 horas. La vacuna de la Universidad de Oxford ya tiene fecha y saldría a la venta al público a finales de este año. Paralelamente, varios países de América Latina participarán en los estudios clínicos de un fármaco contra el coronavirus. 3 de noviembre. Ese sería el día en que la vacuna contra el coronavirus de la Universidad de Oxford estaría lista para su comercialización. La pista sobre la fecha sale del Instituto Serum de la India, donde se fabrican las dosis que distribuirán en los países de rentas bajas. Estamos convencidos de que este año tendremos vacuna para salvar a los ciudadanos de la India y de todo el mundo. Sin embargo, el dato más revelador llega del mismo laboratorio AstraZeneca, quien señaló que durante los ensayos clínicos, los 1.077 voluntarios sanos produjeron anticuerpos y células blancas para combatir el virus dentro de los 14 días de la vacunación. Pese a que algunas personas han tenido efectos secundarios como dolor de cabeza y malestar general, Oxford y AstraZeneca se atreven a decir que su vacuna ya es eficaz a corto plazo. Por otro lado, el gobierno de China reconoció que lleva más de un mes vacunando a sus trabajadores esenciales y se convierte así en el primer país en poner en marcha un programa de inmunización experimental contra el COVID-19. En tanto, Cuba comenzó la fase de prueba de su vacuna contra el coronavirus llamada la Soberana 1. Una veintena de personas fueron las primeras en ser inoculadas por la vacuna. Es un honor para mí poder estar aquí. El plan es someter en esta fase a un total de 676 personas y tener los primeros resultados a mediados de febrero de 2021. Colombia, por su parte, participará en la fase 3 de la vacuna que desarrolla Johnson & Johnson. Según el Ministerio de Salud de Colombia, el estudio iniciará en septiembre en una población de entre 18 y 60 años que estén sanos y con una sola dosis. Cerca de 60.000 colombianos con las condiciones de salud que se establezcan, estarán sujetos a algunas de las vacunas que están en fase 3. Los anuncios llegan cuando el mundo ya supera los 23.745.000 infectados. Michelle Villasís, 24 horas. Los meses de julio y agosto, Ecuador tuvo cifras laborales más alentadoras en medio del proceso de reactivación económica. Los sectores que más contratos crearon fueron agricultura y ganadería, comercio, manufactura y construcción. El inicio de la pandemia y el confinamiento absoluto causaron la caída en picada de las cifras económicas y laborales del país. Esto solo se frenó cuando hubo la decisión de reactivar la economía. El grueso de los efectos de la pandemia, al parecer, se dio entre los meses de abril, mayo y comienzos de junio.
Hacia finales de junio comenzamos a tener un cambio de tendencia. En el mes de julio especialmente, cifras un poco más alentadoras alrededor del número de contratos formales. Según los números actualizados que entregó el Ministerio del Trabajo, entre el 16 de marzo y el 20 de agosto hubo 336.422 actas de finiquito. De estas, 193.989 fueron por acuerdo entre las partes y, entre otros, 31.367 por despido intempestivo. Según el Ministerio, entre el 22 de junio y el 20 de agosto también se crearon 80.733 empleos. 6.650 por contratos emergentes, 1.477 por giro de negocio y 72.606 fueron nuevos contratos. Cada 2 contratos que se terminaron se creó un contrato. Nos va a ayudar a enfocarnos, por un lado, en cómo vamos a evitar que se destruyan plazas de trabajo y, por otro lado, cómo vamos a generar más incentivos para crear nuevas plazas de trabajo. Los sectores económicos que mejor se recuperaron fueron agricultura y ganadería, comercio, manufactura y la construcción. Según el experto en Derecho Laboral, Fabián Jaramillo, es importante analizar también más allá de estas cifras. No se compadece con la realidad que se está viendo todos los días. Lo que nos interesa saber es quién tiene un empleo adecuado. De acuerdo con el Ministerio, hay que conocer los números para la generación de política pública, pero para esto se requiere también el apoyo y el trabajo de los gobiernos locales. Esto no solamente pasa por un nivel de gobierno, no solamente pasa por una cartera de Estado. Creo que hay que tener muchísima conciencia de cuánto nos cuestan las regulaciones innecesarias. Más allá de políticas públicas, es necesario un concepto global que necesitaría de reforma legislativa. Lo cierto es que el sector privado es el que genera el mayor número de plazas de trabajo. Para hacerlo y para cuidar de las existentes, desde lo nacional y lo local se requieren facilidades en la toma de decisiones administrativas. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Quedan 9 días para que las organizaciones políticas concreten alianzas electorales, bajen el número de candidatos y fortalezcan sus propuestas electorales. La última reforma al Código de la Democracia establece 3 incentivos para las alianzas. Nadie imagina aún una papeleta electoral con 19 candidatos presidenciales y, por tanto, 19 listas de asambleístas nacionales más todas las listas en cada provincia. Por ello, de estos 19 binomios, la idea es que entren en un proceso de conversación y acuerdos para que se unan y fortalezcan sus propuestas electorales. En la medida en que se unan, va a haber posibilidades de representación. El problema de formar las alianzas son los egocentrismos. La última reforma al Código de la Democracia establece 3 incentivos para las alianzas político-electorales que les beneficie económica y electoralmente a las organizaciones que se unan. El primer incentivo tiene que ver con que recibirán un 20% adicional de espacios para la promoción electoral. Supongamos que la alianza sea de 5 organizaciones políticas. Este 20% es por cada una, de tal suerte que puede llegar a duplicar el monto de la promoción electoral. Además, en el cómputo del porcentaje de votación obtenido por una alianza, se asignará el mismo porcentaje a todas las organizaciones participantes de esa alianza. Esto sirve para que las organizaciones políticas puedan cumplir con el mínimo de representación y mantener su registro electoral. En esta ocasión, la representación mínima a alcanzarse es 3 asambleístas. Si una alianza obtiene 3 o más asambleístas, todos los miembros de la alianza habrán superado aquella barrera. Y esto garantizará a su vez el tercer incentivo, que es un porcentaje igual entre los miembros de la alianza para el fondo partidario que entregue el Estado a las organizaciones políticas. Esto les anima, dice el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, a concretar alianzas y a la vez beneficia a la democracia con propuestas electorales más sólidas. Y poder tener una mayor cantidad de recursos, no solo económicos, también recursos políticos. El plazo para que se concreten estos acuerdos político-electorales vence el próximo 3 de septiembre, 15 días antes de que se realice la convocatoria oficial a elecciones. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y hasta ahora, más de 30 legisladores buscarán reelegirse para el periodo de 2021. En la lista hay exfuncionarios que fueron destituidos, algunos han decidido dar un paso al costado y hay quienes irán por otra dignidad de elección popular.
De los 137 actuales asambleístas, 36 han expresado su voluntad de participar en las elecciones de febrero de 2021. De la Revolución Ciudadana, por ejemplo, 14 irán a la reelección. Entre los nombres figura Sofía Espín, quien fue destituida por la actual asamblea por visitar en la cárcel a un testigo protegido para que cambiara su versión a la víspera de una audiencia contra Rafael Correa. Mientras el movimiento oficialista Alianza País, con quienes llegaron en 2017, han decidido que 6 actuales asambleístas vayan por la reelección. Entre los nombres está César Litardo, actual presidente de la Asamblea Nacional, al igual que Ana Belén Marín. Sin duda es un desafío muy importante. No podemos esperar que sea el mismo Alianza País que arrasaba. El movimiento Creo también apuesta por la reelección de 6 de los 18 asambleístas que son parte de la bancada. Si bien la Asamblea Nacional ha sido empañada de actos de corrupción, también existimos de los otros, ¿no? Existimos asambleístas que hemos cumplido. Vilma Andrade también correrá en los comicios para la asamblea, al igual que Jimmy Candel y Ángel Gende. El PSC, de los 16 legisladores que tiene, 7 irán a la reelección. Entre esos, el primer nombre para asambleísta nacional será el de Henry Kronfle. En la asamblea hay mucho por hacer. Necesitamos un Congreso de la República que funcione. 110 de 137 están habilitados para regresar a la asamblea. Sin embargo, no es el deseo de todos. La imagen del legislativo influyó para que algunos no se presenten a los comicios. La asamblea llega a ser hasta cierto punto frustrante. Cuando se presentan proyectos, a veces estos proyectos se ven bloqueados, como me pasó a mí en su momento, por intereses políticos. 27 legisladores, en cambio, no pueden reelegirse, pues atraviesan con su segundo periodo. Una de ellas es Verónica Arias, de la Revolución Ciudadana, que postulará esta vez, pero al Parlamento andino. Andrea Samaniego, 24 horas. Desinterés e incluso rechazo muestran muchos ciudadanos respecto de los próximos comicios y a la larga lista de precandidatos presidenciales que hasta ahora se conoce. Un equipo de 24 horas recorrió las calles de Guayaquil para recoger esas impresiones. El calendario electoral, los procesos de inscripción, las inhabilidades, las impugnaciones, entre otros temas, empiezan nuevamente a acaparar las agendas de los movimientos políticos de cara a los comicios de 2021. Unas elecciones que se anticipan complejas. Pero más allá del análisis técnico, en la calle el sentimiento de muchos ciudadanos en relación a las siguientes elecciones es de completa apatía. Pues aseguran tener cosas más importantes que resolver en su día a día, que la política no les interesa. Pues aseguran sentirse hasta cierto punto defraudados. Las noticias sobre presuntos actos de corrupción casi semanales, en las que aparecen mencionados quienes en algún momento tocaron puertas pidiendo votos, han levantado la indignación colectiva. Tanta corrupción, tanta porquería, digámoslo así, porque se manejan de esa manera y no tienen conciencia de que la gente necesita de muchas cosas para poder subsistir. Hay tantos niños, hermano, que no comen, hermano, mientras ellos están sobre todas las cosas, de que no fueran humanos. A esto se suma el hecho de que en este año particularmente difícil las necesidades han sobrado y el apoyo ha faltado, aseguran. Entonces solo ha quedado buscarse la vida por cuenta propia. Se siguen yendo, los prófugos siguen yéndose y están bien instalados, mientras nosotros que somos el pueblo estamos aquí realmente mal. Estamos sobreviviendo, reinventándonos con nuestros propios recursos. Cada día es más difícil realmente vivir en Ecuador. Pero hasta ahora son 19 los binomios presidenciales que proponen recetas para solucionarlo todo. Y del otro lado, un electorado que tendrá que ir a las urnas porque dicen es lo que toca. Pues cada vez es más complicado creer en las propuestas, aseguran. Yo los conozco algunos, sí, pero ninguno me convence. Y es que coinciden en algo. Sacar adelante a sus familias es ahora su prioridad en un 2020 que ha puesto a prueba a todos. Y donde las campañas, las propuestas y los candidatos ya interesan poco, sostienen. Por mi parte, nada. No, yo no espero nada. No tiene que trabajar, es a la voluntad de Dios. Pero en 6 meses habrá que volver a las urnas a elegir a uno entre al menos una docena. Y esperar, como siempre, días mejores. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos, amigos. El futuro de 15 de los sentenciados en el caso Sobornos se definirá el próximo jueves 3 de septiembre. El recurso de casación presentado por el expresidente Rafael Correa está dentro de los admitidos por el tribunal que analizará el último procedimiento que les queda antes de que la sentencia sea ejecutoriada.
Los miembros del tribunal tenían como opción inadmitir a trámite la casación del caso sobornos y que la sentencia quede inmediatamente ejecutoriada, o admitirla y resolverla en audiencia. Decidieron con un voto salvado, es decir, 2 de 3 miembros del tribunal, aceptar a trámite el recurso presentado por 15 de los 20 procesados. Entre ellos está el expresidente Rafael Correa, Jorge Glass, Vinicio Alvarado, Alexis Mera, Pamela Martínez, el exasambleísta Cristian Viteri y Viviana Bonilla, además de los empresarios Teodoro Calle, Mateo Choi, Manuel Fontana, Ramiro Galarza, William Phillips, Edgar Salas, Bolívar Sánchez y Pedro Verduga. En el auto de admisión de 171 páginas, también se explica que se inadmite el recurso que presentó la ex ministra María de los Ángeles Duarte. Se abstienen de conocer el que solicitó Laura Terán y rechazan los pedidos de nulidad que presentaron varios de los recurrentes. En el caso del expresidente Rafael Correa, se admitió a trámite la casación por el pedido de errónea interpretación de los artículos 41 y 42 del COIP. Su defensa alega que los jueces de instancias inferiores habrían interpretado de manera errada la participación y grados de responsabilidad del expresidente Correa en la supuesta trama. Correa fue sentenciado a 8 años de prisión como autor mediato. El próximo jueves 3 de septiembre a las 10 de la mañana en el mezanine de la Corte Nacional de Justicia, el tribunal conformado por Javier de la Cadena, presidente, Milton Ávila y José Layedra, analizarán la solicitud de casación, el último recurso que les queda a los procesados antes de que la sentencia quede ejecutoriada, es decir, antes de que deban ir a prisión a cumplir su condena y pierdan sus derechos políticos. Dayana Monroy, 24 horas. El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, compareció ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional para responder por el retraso en el pago de salarios de docentes y los valores pendientes a médicos posgradistas, internos rotativos y becarios. Que el Ecuador atraviesa el shock económico más grande de la historia y que la caja fiscal no tiene recursos fueron los argumentos que presentó el ministro de Economía, Richard Martínez, durante su comparecencia en la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Allí los legisladores expresaron su preocupación por la situación que están atravesando decenas de becarios en el extranjero. Daniela, una mujer de 36 años que se fue a Chile a continuar su formación académica, junto con su pequeño hijo de 9 años, madre soltera, vendió su impresora, vendió la tablet de su hijo. En Ecuador no tiene ni bienes ni es sujeto de crédito. Su mamá es docente fiscal, a la que tampoco le pagan puntual. También pidieron al ministro que se cumpla con los pagos de internos rotativos y con la contratación de los médicos posgradistas. A los posgradistas becarios ya se hizo una transferencia. En el caso de los becarios de Cenecit, hemos logrado pagar cerca de 9 millones, un poquito más de 9 millones de dólares, y está pendiente una cifra similar. Sin embargo, Martínez mencionó que ponerse al día con unos significa un retraso con otros, como por ejemplo con el sector de la salud y la educación. Este último sector no ha recibido su salario de julio. No han recibido el pago de sus remuneraciones en forma puntual, pese a que desde el inicio de la emergencia sanitaria, han tenido que realizar las inversiones para continuar dando seguimiento a los alumnos y alumnas, lo que ha significado que se endeuden en planes de internet, compra de computadoras. Martínez señaló que aunque han existido estos retrasos, están haciendo otros esfuerzos, como por ejemplo el pago puntual del 14º para todos los servidores públicos y el pago de la aportación patronal al IES. Además, sostuvo que en los próximos días se igualarán con el salario de los maestros y se propuso la conformación de una mesa técnica para priorizar los casos de becarios que atraviesan situaciones complejas en el extranjero. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Las fallas e intermitencia en la página web del Banco del IES obliga a centenares de afiliados a hacer largas colas para tramitar personalmente sus servicios. Autoridades del BIES aseguran que los problemas se están solucionando. 9 de la mañana en la matriz del BIES, en el centro de Guayaquil, y la fila daba la vuelta. A Luis lo encontramos ahí. Dice que no puede hacer su trámite en línea. Entonces, por quinta ocasión, de forma presencial, intentó hacer una novación de su préstamo quirografario, porque cayó en mora en los últimos meses. Quiero cancelar, pero quiero que me ayuden a eso. A César tampoco le quedó otra opción que hacer fila y terminar su trámite. La página no lo permite, está bloqueado hasta el mes de julio. Tengo que venir a hacer esta fila porque no se puede
desde hace varios días. Ambos, al igual que los demás en la fila, son afiliados al Banco del IES y aseguran que no pueden hacer sus trámites en línea porque los problemas continúan. Intentamos ingresar también y este fue el resultado. La página está caída. El director del balcón de servicios del BIES, José Oviedo, explicó las razones. Son momentos que tenemos de estas interacciones que estamos activando, que estamos corrigiendo estos procesos y que muchas veces es un tema de conectividad, un tema de interacción e intermitencia, ¿no? Pero estamos estabilizando todos los procesos. A pesar de esto, hacen un llamado a los afiliados para que no acudan personalmente a las instalaciones del BIES. Ya estamos al día en lo que son las transferencias y las acreditaciones de todos los préstamos que fueron generados durante el mes de agosto. Según cifras del BIES, solo durante este mes se han resuelto más de 54.500 solicitudes de préstamos quirografarios y se desembolsaron $62 millones. Joana Ramos, 24 horas. Más noticias. La Asamblea aprobó el Código de la Salud con 79 votos. El articulado, que estuvo en tratamiento durante 8 años, definió el uso terapéutico del cannabis y determinó que las emergencias obstétricas sean atendidas, lo que no significa que se despenalice el aborto. Tras 8 años, finalmente deja el legislativo el Código Orgánico de la Salud después de que 79 votos positivos, 8 en contra y 48 abstenciones, aprobaron el texto completo del articulado que generó amplio debate tras su ingreso en mayo del 2012. Se alargó el debate y la discusión. Temas como la emergencia obstétrica, la reproducción humana asistida y el cannabis para uso terapéutico pusieron a prueba los conocimientos, la tolerancia, los intereses incluso de los diferentes sectores, tanto políticos como técnicos, para solventar con altura estos problemas. Así agradeció la apertura de los legisladores que entendieron que se requería la normativa que contó con el apoyo de gremios y federaciones de médicos, al igual que representantes de la academia y de la sociedad civil. Es un código que garantiza los derechos sexuales y reproductivos y el principio de igualdad y no discriminación en la atención en salud. Es un código que crea un Consejo Nacional de Salud que va a ser contrapeso al Ministerio de Salud, lo va a guiar y lo va a asesorar. Y aunque han sido claros en explicar que la ley no viabiliza el aborto, algo que es competencia del COIP, y aunque la normativa es también clara al explicar que garantiza atención médica a las emergencias obstétricas, como consta en el artículo 201, hay voces conservadoras que lo cuestionan. Lo cual iría en contra del derecho a la vida desde la concepción que garantiza la Constitución. No despenaliza el aborto. No determina cuáles son o no las conductas punibles. Eso le corresponde al Código Orgánico Integral Penal. Otro tema de interés se relaciona con el cannabis para uso terapéutico. Se crean disposiciones que lo tratan como un medicamento que tiene sustancias sujetas a fiscalización o prescripción médica. También establece la normativa la reproducción humana asistida que viabiliza su práctica regulada por la autoridad sanitaria. Esto en el artículo 196. La ley tiene 405 artículos, 16 títulos, 38 capítulos y cuenta con 25 disposiciones generales, 29 disposiciones transitorias, 18 reformatorias y 7 derogatorias. Resta por conocer el veto del Ejecutivo. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Salud. Hola amigos, buenas noches. Soy el doctor Esteban Ortiz. Pues la semana anterior hubo mucho revuelo en las redes sociales sobre el comunicado de la autoridad sanitaria en relación a que si el Ecuador puede producir la vacuna contra el SARS-CoV-2 y desarrollar algún tipo de acuerdo comercial con alguna de las farmacéuticas que están liderando esta carrera o esta batalla por producir la primera vacuna contra el SARS-CoV-2. Pues bueno, nosotros entendemos que el Ecuador es un país con gente sumamente capaz. El Ecuador fue pionero en la producción de vacunas a mano del doctor Pablo Arturo Suárez. Nosotros fuimos el primer país en la región en producir BCG localmente, pues y teníamos una planta de producción que era bastante eficaz y que produjo vacunas que nos sirvieron a todos nosotros hasta el año 2014. Si bien esta infraestructura es compleja, nosotros teníamos una capacidad de producir estas vacunas con todos los criterios técnicos de seguridad. Sin embargo, en el 2014
por los cambios tanto del Izquieta Pérez al INSPI, del INSPI a NARCSA, y cuando en Pharma tenía la potestad de producir la vacuna, pues los cambios dentro del Ministerio de Salud y el ARCSA pues establecieron que la norma de calidad para producir vacunas y biológicos en el Ecuador no se cumplía en Guayaquil. Por lo tanto, se suspendió la producción de vacunas, y arrancar con una nueva planta de vacunas pues seguramente puede tomar entre 4 a 6 años. Nosotros entendemos que el Ecuador tiene la gente especializada y tiene científicos muy capaces que puedan replicar desde el punto de vista molecular una vacuna. Sin embargo, a nivel de producción necesitamos, una planta donde producir estas vacunas, donde estas vacunas tengan toda la seguridad para que la línea de producción se garantice. Segundo, nosotros necesitamos poner a prueba que estas vacunas funcionen. Como ustedes saben, las vacunas son productos biológicos y no es un genérico donde la fórmula magistral ABC es igual a ABC, se produzca donde se produzca. Sin embargo, en vacunas, la biología per se de la molécula hace que nosotros tengamos que poner algunos estudios a prueba. Por lo tanto, nosotros creemos que estos estudios pues, pueden tomar entre 1 a 2 años mínimo. Por lo tanto, creemos que el desarrollo de una vacuna puede tomar tal vez entre 1 y 2 años, el ponerlo en prueba de la forma más rápida, tal vez 1 año más, pero construir una planta donde se pueda producir esto, entendiendo que en el país se vive burocracia, se vive corrupción en los entes institucionales, pues podría tomar mínimo, y en el mejor de los casos, de 2 a 4 años. Por lo tanto, en los siguientes 5 años no creemos que sea posible producir vacunas en el Ecuador. Con esto me despido y les invito a que nos sigan en el siguiente programa de Por Tu Salud. Por Tu Salud, con el auspicio de